Continuamos en Noticias Globovisión Economía y nos acompaña Alfredo Sánchez. Él es director de negocio PYME, además de emprendedor y conocedor de toda esta área. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariana, un placer compartir contigo y con tu audiencia. Bueno, la situación económica no escapa para los emprendedores. ¿Qué están enfrentando en este momento usted como parte de este grupo que además lidera todo lo que es enseñar y ayudar a quien tiene la iniciativa de iniciar un negocio propio y darle herramientas para esto? ¿Ha cambiado en algo la forma de entrenar a los emprendedores venezolanos? Fíjate que en el tema del emprendimiento hay una calidad particular. Evidentemente el país confronta una crisis muy severa, una contracción económica, caída del poder de consumo, pero paradójicamente las encuestas te demuestran que la vocación emprendedora sigue vigente e incluso aumentando. Entonces uno puede decir, oye, esta contrariedad, que es un ambiente difícil para negocios, las personas quieren seguir desarrollando negocios independientes. Quisiera hacerle una pregunta en cuanto a esto. Cuando se habla de que sigue creciendo la necesidad de emprender, sigue creciendo porque el trabajo que se consigue no llena las necesidades del trabajador venezolano en cuanto a lo que es ingresos. Ya hoy día calificar como un buen salario es difícil cuando la inflación va caminando diariamente. O esto es parte también de una necesidad de no conseguir empleo, o de el venezolano ha decidido ser su propio jefe. Fíjate, es como una fórmula que tiene, es un constructo que tiene varios componentes. Uno, evidentemente, el deterioro de los salarios ha buscado que muchas personas digan que con caminos independientes, o perciban que con caminos independientes van a lograr mejores ingresos que a través de un trabajo convencional. Pero también hay una vocación intrínseca emprendedora del venezolano que siempre ha estado en las encuestas. Eso es un componente cultural nuestro. Venezuela es una sociedad que tiene una altísima vocación emprendedora, y hay un componente generacional también. Nuestro país es un país muy joven, y los millennials, que parte sustancial de la población venezolana, cada vez son más proclives a buscar modelos de negocios independientes. Ese es un fenómeno global. Entonces se combinan ambos, necesidades sociológicas con necesidades económicas y emprendimiento por necesidad. ¿Y se combina el tener un trabajo formal con un emprendimiento a la par? Sí, es muy frecuente, de verdad, cada vez, incluso como aterrizajes suaves, cada vez vemos más personas que tienen un trabajo fijo y comienzan tímidamente al principio a un aterrizaje suave. Cuando esa iniciativa empresarial logra tener más fortaleza y más robustez, dan el salto al trabajo 100% independiente. En estas condiciones que hoy enfrenta el país, ¿cuáles son los principales retos que se le presentan a quien quiere enseñarle a alguien a emprender? Básicamente lo que vemos en nuestra experiencia en contacto con muchos emprendedores es que el emprendedor venezolano busca actualmente una combinación entre conocimiento de negocios, ventas, recursos humanos, los aspectos laborales, con lo que es el conocimiento del entorno. Porque emprender en Venezuela no es igual que emprender en Colombia, en Chile, en Estados Unidos. Nuestro país tiene unas condiciones muy particulares que van más allá incluso del tema de los indicadores económicos. Es una sociedad que está en un debate ideológico y una conflictividad política muy grande que evidentemente afecta el tema del emprendimiento. Ahora, ¿qué es lo que busca el emprendedor? Saber cómo hacer negocios, pero cómo hacerlos en el mercado venezolano. La sugerencia es que el emprendedor venezolano no puede ser voluntarista. Cuando hablamos de voluntarismo es querer es poder, lo lograremos como sea, donde sea, cuando sea, sino que tener los pies sobre la tierra. Tiene que tener pasión y razón, cerebro y corazón. Tiene que medir muy bien sus pasos, evaluar, preparar, ver los modelos de negocio y cómo los adecua a unas circunstancias difíciles para poder capitalizar seguramente algún rebote económico que presentará el país en algún momento. Vamos a hacer una pausa, ya vamos a volver con más de este tema de emprendedores y qué deben hacer para iniciar su negocio en esta situación. Continuamos en Noticias Globovisión Economía, estamos conversando con Alfredo Sánchez. Antes de irnos a la pausa conversábamos sobre cuáles los retos que se le presentan a quien decide enseñarle al emprendedor a iniciar un negocio. Ahora, en este momento, ¿cuál es el reto que se le presenta al emprendedor? Una vez obtenidos los conocimientos, una vez obtenido o con esa idea y esa necesidad de formar un negocio, la situación país, ¿cómo le afecta, cómo le golpea a la hora de iniciar los trámites para formalizar esta situación? ¿Cuántos emprendimientos se quedan sin ser formales? Sí, fíjate, nuestra sugerencia es que el emprendedor tome dos líneas de acción.
Una línea de acción, por supuesto, es revisar sus modelos de negocio, ver la viabilidad que tienen, analizar sus estructuras financieras, la competitividad. Si es un nuevo modelo de negocio, por supuesto, en el marco del plan de negocio. Si es un negocio que ya existe, revisar dónde es más eficiente, dónde tiene deficiencia en la estructura de costos, dónde puede optimizar, mejorar procesos, para, por supuesto, manejar la crisis. Y la otra sugerencia es que ubique aquellos nichos de oportunidad que se pueden desarrollar en el marco de la crisis, porque evidentemente las demandas no desaparecen. Existe un mercado golpeado en su poder adquisitivo, pero que sigue demandando productos y servicios, y ver cómo puede incorporarse o integrar o atender esas necesidades y servicios que tienen los emprendedores, muchas veces sustituyendo productos importados que ya no logran conseguirse en el mercado nacional, muchas veces brindando servicios apalancados en tecnología que pueden desarrollarse para mercados internacionales. Es decir, tener su gestión y a la vez detectar las oportunidades que brinda el mercado en la radiografía actual, en la situación que se presenta. En este momento, ¿podríamos hablar de cifras? ¿Cuáles son las cifras de emprendimientos que están contabilizadas hasta el momento y cuál es la cifra de estas que nunca llegan a concretarse? Mira, aproximadamente el 70% de los primeros emprendimientos no llegan a los 3 años de vida. Esta es una cifra que cambia cuando viene el emprendimiento. Es decir, yo tuve ya una experiencia no muy afortunada o no lo exitosa que yo esperaba y acometo un nuevo emprendimiento, ahí mejora la tasa. Eso no es solo una cifra venezolana, es una cifra internacional, pero evidentemente en entornos económicos complicados puede tener cierta subida, cierta prima. Hay una vocación, un respaldo muy importante a la empresa privada en Venezuela. 80% de los venezolanos consideran a la empresa privada como favorable para el país, como necesaria para el desarrollo, y es paradójico que en un país que ha tenido una confrontación ideológica tan fuerte, el tema de la empresa privada sea un eje aglutinador, porque este es un país de microempresarios, pequeños empresarios y medianos empresarios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Canalizar esas energías productivas en, como tú muy bien lo decías, en proyectos que tengan calidad, proyectos que se formalicen, que esa capacidad, como dicen, al venezolano no se le muere el muchacho en la barriga, el venezolano siempre inventa cosas, pero que eso se invente para bien, que se utilice para proyectos económicos que tengan crecimiento, generen empleo y mejoren la calidad de vida de la población. Cuando hablamos del emprendedor, ¿esto es algo que queda para personas con mayor edad o cada vez son más los jóvenes y las mujeres que están iniciando su propio negocio? Bueno, a nivel de los jóvenes es algo no solo venezolano, sino latinoamericano, donde los millennials cada vez buscan más opciones independientes económicas. En el caso de las mujeres son un dinamo económico en nuestra sociedad y en nuestra sociedad latinoamericana. Y de hecho son las que tienen mayor vocación emprendedora, porque más de la mitad de los hogares venezolanos no tienen una figura paterna activa. Y es natural que entonces, como una forma de acometer los retos económicos, la mujer venezolana y latinoamericana vea la opción del trabajo independiente y el emprendimiento como una forma de desarrollar, por supuesto, lograr el desarrollo económico y el desarrollo familiar. Me preocupa un poco y no sé si tengo razón o no en hacerlo, pero veo que la mayoría de los emprendimientos se van por la vía de diseños de ropa, comida, servicios, pero no hacia el área industrial. Es poco lo que vemos hacia el área industrial más allá de lo tecnológico. Sí. Bueno, ahí hay un componente ya de situación país. El emprendedor venezolano realmente busca emprendimientos que percibe, tiene un alto retorno y que además no hace inversiones a muy largo plazo. La inversión industrial normalmente se recupera en años. Como en Venezuela las apuestas son en corto por la incertidumbre económica que existe, y económica y política, el venezolano apuesta más a ese tipo de emprendimientos, comercio, servicios, pero en tecnología hay unos desarrollos extraordinarios, que es una industria también, la industria de tecnologías de información. Venezuela está teniendo como una transformación silenciosa en lo que es ese talento venezolano que se está abriendo a mercados internacionales. Aquí conocemos empresas que están abriendo, empresas tecnológicas que la operación o la fábrica de lo que es el software, el diseño, lo están abriendo en el país por las ventajas competitivas, y yo lo que diría es que los emprendedores venezolanos de todos los sectores estén muy alertas del entorno, tengan por supuesto modelos que sean eficientes en sus negocios y siempre detectando oportunidades y viendo la evolución de las variables macroeconómicas e incluso de las variables políticas. Pero el país es un momento en que las empresas tienen que redimensionarse, ajustarse a las nuevas realidades y, como lo digo, prepararse para tener cuotas importantes de mercado. No somos el primer país que pasa por una crisis tan severa, otros países hermanos lo han pasado, y normalmente cuando pasan estas crisis vienen unos rebotes económicos donde quien permaneció, quien mantuvo posición de mercado, lo logra capitalizar mucho mejor. Cuando hablamos de que hay áreas de Venezuela que son competitivas para atraer este tipo de emprendimientos, sobre todo en materia tecnológica, ¿a qué nos referimos? Porque mucha gente dirá, bueno, pero aquí hay controles de cambio, hay dificultades en materia jurídica o es parte de las cosas que se
presenta en la coyuntura social del momento, es en la dificultad que existe o la idea que tienen muchos emprendedores y muchas personas que crean negocios sobre la estabilidad jurídica del país y la posibilidad o no de que su negocio pueda perderlo en manos de una expropiación. Entonces, ¿qué competitividad hay? Porque además existe una ley del trabajo bastante onerosa. Pero fíjate que la gran competitividad está en el talento y en el costo económico del talento venezolano en tarifas internacionales. Un costo económico que es temporal, es una ventana que se presenta actualmente y sobre todo, acuérdate que en talento no son grandes inversiones económicas, el activo más valioso está en el cerebro, en la capacidad intelectual. Entonces, la calidad de nuestros profesionales, ingenieros, diseñadores, community managers, ha hecho que en Venezuela se estén generando muchos servicios hacia el exterior que presentan una competitividad ahorita quizás por tarifa, pero tenemos que hacer que esa competitividad ya no sea solo por tarifa, sino que la gente, cuando pasemos a tener honorarios o compensaciones más altas, la gente siga prefiriendo a los venezolanos por la calidad de sus servicios, no simplemente por ser una coyuntura de bajas tarifas de los honorarios y del talento. Somos una mano de obra más económica, ¿entonces? Somos una mano de obra económica en esta coyuntura y como lo fueron otros países. ¿Por la juventud? No, por los temas de lo que es el deterioro cambiario del país y las compensaciones en Venezuela. Entonces hay empresas que logran un ganar-ganar, donde tienen trabajadores que desarrollan proyectos para el exterior, esos trabajadores tienen una compensación mejor que en el mercado venezolano, pero todavía siguen siendo muy competitivos para el exterior. Entonces, eso es una ventana de oportunidad que tenemos que consolidar. Ahorita, como con la tecnología, el talento no pasa por aduanas ni por pasaportes. Uno puede abrirse mercados internacionales con una conexión a Internet. Yo veo que esa es una oportunidad que tenemos. Hace 20 años en las crisis del Cono Sur las personas no la tenían y tenían que irse de sus países para poder capitalizar oportunidades. Ahora con los desarrollos tecnológicos podemos pasearnos por la posibilidad de lograr mercados internacionales, colocar nuestros productos, colocar nuestro talento y además tener compensaciones muy atractivas en el mercado venezolano. Además de esto está otro tema, el tema financiero, los recursos para iniciar un negocio. Las personas le temen mucho a llegar a la banca o a solicitar un crédito o a endeudarte para iniciar un negocio. En este momento está la Banca Nacional en capacidades de ayudar al emprendedor o los niveles de crédito que se dan son muy bajos comparados con la situación país y el nivel de precios que hoy existe. Mira, la tendencia es que los requisitos de la banca han disminuido, incluso se está cubriendo población que antes no se cubría. Actualmente hay bancas, yo tengo contacto con una banca importante que atiende los sectores populares y se está prestando a personas que no tienen ni siquiera figura jurídica. Eso era impensable hace 5 o 6 años. Es decir, se ha democratizado el acceso a lo que sería el crédito y en la coyuntura venezolana, en la radiografía actual, el crédito para proyectos productivos es especialmente atractivo. Tenemos unas tasas de interés que la tasa del consumo está en 29%, cuando los niveles de inflación pueden estar 7 u 8 veces por encima de esa tasa. Entonces, la opción de financiamiento para proyectos productivos, no para gastarse en una fiesta, sino para iniciativas que generen una actividad económica y que permitan cancelarlo, es una apuesta interesante. La tendencia es que la banca ha democratizado, flexibilizado los mecanismos para acceder, pero hay que buscar otras formas paralelas. Se pueden buscar socios, personas, modalidades de joint venture, tener nuevos modelos para levantar los recursos que permitan arrancar el emprendimiento o el negocio que queremos acometer. En medio de todo esto también quería hacerle la consulta respecto a lo que es, una vez obtenido estos recursos, lograr mantener el emprendimiento de una forma que logre avanzar. En este momento, cuando Venezuela le faltan muchas cosas en materia industrial, usted mismo señala que son áreas donde la inversión debe ser mayor y se recupera en un mayor tiempo. ¿Cómo o cuáles serían las recomendaciones que usted le daría a quienes no tengan esa necesidad de recuperar la inversión ya y la capacidad de invertir en el país? ¿Qué áreas deberían buscar? ¿Cuáles son esas áreas potenciales en las que el país necesita de emprendedores? Bueno, yo diría que para un pequeño inversionista o incluso para un mediano inversionista, ubicar los sectores económicos donde Venezuela tiene ventajas competitivas, que son sectores donde nosotros por ubicación geográfica, por recursos, incluso por posibilidades naturales que tenemos y el talento, la calidad de nuestro talento, podamos abrirnos a mercado. Pero ser prudente con las inversiones. Uno puede llegar por inversiones sobredimensionadas o subdimensionadas. Tener planes de negocios claros donde mi inversión esté acorde a la realidad del negocio y a su potencial de crecimiento. Bueno, le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy aquí en Noticias Globo Visión Economía. Era Alfredo Sánchez, él es director de negocio PYME, además emprendedor. Nosotros hemos llegado al final.
por la tarde de hoy. Recuerden, pueden escribirnos a @economía_gb o @mmartinez_gb. Tengan todos una feliz tarde. Será hasta mañana.